Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Saludos y bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación y lenguajes para el curso de sexto de secundaria. Vamos a continuar hablando del pensamiento crítico y cómo lo ponemos en práctica en nuestro día a día. ¿Recuerdas que en la anterior clase habíamos dejado un texto y lo habíamos leído de Eduardo Galeano, Los Nadies? Pues vamos a dar un pasito más allá y no nos vamos a quedar ahora solo en la lectura. Vamos a empezar a analizarlo, a dar nuestras opiniones al respecto. Pero para recordar primero lo que es el pensamiento crítico y cómo funciona nuestro cerebro frente a las noticias que vienen o la información que viene del exterior, te invito a que veamos este video. Usar el pensamiento crítico en tu vida diaria no significa llenar tu cabeza de información, sino usar ciertas herramientas tales como analizar, sintetizar, encontrar similitudes y diferencias, establecer categorías y pensar basado en tus experiencias. Pongamos un ejemplo de la vida diaria. Tenemos dos tipos de pensadores que quieren comprar un celular. El vendedor les dice, hoy es el último día de ofertas. El pensador 1 dice, oh sí, debo comprar el celular hoy día. Mañana será más costoso. Nunca he comprado un celular antes, así que voy a escuchar lo que dice el vendedor y luego lo compraré. Es más, la oferta es solo por hoy. El pensador 2 dice, nunca he comprado un celular antes, pero estoy seguro que pensando en mi experiencia de compra de otras cosas, podría obtener una idea útil. De hecho, recuerdo que muchas veces los vendedores plantean ofertas que tienen una duración corta, debido a que desean que sus posibles clientes compren lo más rápido posible y sin pensarlo mucho. Así que ciertamente no es recomendable apresurarse. Entonces trato de determinar cuáles serían los factores más importantes en relación a la compra. Por ejemplo, considerar la reputación de la marca, considerar las características que me ofrece el dispositivo, entre otros. Luego también consultar con otros vendedores para comparar precios y finalmente tomar una decisión. En el mundo actual estamos constantemente bombardeados con información nueva, de modo que es imprescindible que sepamos reflexionar sobre aquello que escuchamos y leemos. Necesitamos pensar más de un modo reflexivo, a través del análisis, evaluar nuestras ideas y las de los demás. Todo esto posibilitará que seamos más capaces de utilizar el pensamiento crítico. Ahora que ya has recordado lo que es el pensamiento crítico y has visto qué factores son parte de este pensamiento, el analizar, el reflexionar, el evaluar. Cada que viene una información nueva a nuestro cerebro, tenemos que utilizar estos elementos. Reflexiona en este video. Hay dos pensadores, el 1 y el 2. ¿Cuál quieres ser tú, el 1 o el 2? El que analiza. Entonces, vamos un paso más allá. Te reto todavía. Hay otros factores que ponen en riesgo nuestro pensamiento crítico, que intervienen en cómo pensamos. Por más de que tratemos de ser lo más objetivos posible, hay algo que no te deja. Te invito a que reflexionemos en esta historia. En 1944, la Armada japonesa envió al oficial Hiro Onoda a la isla filipina de Lubán, ante la inminente invasión de los Estados Unidos, con una simple misión: permanecer en la isla y luchar. Muy fiel al código militar que defendía la muerte antes que la rendición, permaneció en la isla acosando a los aliados hasta 1974. Un ejemplo de éxito y dedicación, ante todo teniendo en cuenta que la guerra terminó en 1945. ¿Sabía Onoda que la guerra había terminado? Es difícil de saber, aunque tuvo muchas oportunidades para descubrirlo. Después de algún tiempo, las autoridades filipinas se dieron cuenta de lo que estaba pasando,
y empezaron a dejarle cartas de sus seres queridos rogándole que deje de luchar. Dejaron periódicos con noticias sobre el fin de la guerra. Lanzaron folletos desde aviones anunciando que la guerra había terminado, pero nada de esto funcionó. Para conseguir que dejara de luchar, las autoridades japonesas buscaron a su antiguo superior y lo mandaron a la isla, para que hablara cara a cara con Onoda, con el fin de persuadirlo de que la guerra había terminado. ¿Por qué no se dio cuenta del fin de la guerra? Porque rechazó todo lo que contradecía la idea de que todavía estaban en guerra, considerándolo como propaganda enemiga. La historia nos lleva a concluir que Onoda aceptaba las evidencias que apoyaban lo que creía y rechazaba las evidencias que lo contradecían. En el fondo, todos tenemos un poco de Hiro Onoda. En un estudio de investigación se preguntó a un grupo de personas lo que pensaban sobre un tema y les entregaron artículos a favor y en contra. Lo curioso de dar información variada a las personas es que no ayudó a que se entendieran mejor, ni ayudó a que cambiaran su punto de vista. En su lugar, las opiniones empezaron a ser más extremas. Los que inicialmente estaban en contra se oponían con más fuerza, y los que estaban a favor apoyaban su opinión con más fuerza después de leer todo. La razón de este comportamiento fue que las personas procesaron la información de forma selectiva. Cuando leían un artículo que apoyaba su punto de vista, lo leían con entusiasmo, sintiéndose bien porque sus ideas se veían reforzadas. Pero cuando leían un artículo que contradecía su punto de vista, sus habilidades de criticar aparecían, activando un mecanismo de alerta ante las debilidades de los argumentos. Cuando se volvió a preguntar su opinión, recordaban haber leído muy buena información que reforzaba su punto de vista, e información sin fundamento que lo contradecía. El resultado, opiniones más fuertes y menos equilibradas. El problema es que no tenemos tiempo de analizar críticamente toda la información que nos llega, obligándonos a aplicar selectivamente nuestras habilidades de pensamiento crítico. Nos proporciona mayor satisfacción criticar lo que no nos gusta que hacerlo sobre las ideas que apoyamos. Tenemos la tendencia a utilizar nuestras habilidades de pensamiento crítico para reforzar nuestras propias interpretaciones en lugar de confrontarlas o cuestionarlas. Muchos de nosotros estamos la mayor parte del tiempo reforzando activamente nuestros prejuicios y raramente cuestionándolos. Lo problemático de esto es que lo hacemos de modo inconsciente. Reforzar nuestros prejuicios es invisible para nosotros y nos lleva a pensar que estamos en lo cierto. Que el mundo es como lo percibimos. El problema es que si el mundo es como lo percibimos, si otra persona lo percibe diferente, la persona debe estar mal informada, ser mala o ser estúpida. Si pienso que estoy en lo cierto y que las personas que no están de acuerdo conmigo son malas o estúpidas, las discusiones racionales no son posibles. ¿Cómo podemos solucionar esto? Discutir con personas que no piensan como uno y considerar seriamente sus puntos de vista a veces no funciona. Cuando debatimos las creencias más queridas de una persona, a menudo se vuelven bastante a la defensiva. Y solo se necesita una parte que se ponga a la defensiva para que no exista un diálogo efectivo. Para todas aquellas situaciones en las que no podemos poner puntos de vista diferentes, es recomendable que uno mismo se ponga en esos puntos. Invitar a más personas a mirar otros puntos de vista puede llevarnos a un punto positivo,
La clave es ser abiertos. Me quedo con una frase de este video. Todos tenemos un poco de Hiro Onoda. Y es verdad, por más que a veces la información o la verdad está aquí en nuestro rostro, no nos damos cuenta, no queremos entenderla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hiere nuestros sentimientos, ¿verdad? Va en contra de nuestras creencias. Pero cuando tratamos de analizar algo, tenemos que dejar de lado todo aquello. No podemos dejarnos influenciar por eso. Pero muchas veces es muy difícil. Por eso es que tenemos que saber utilizar el pensamiento crítico. Ahora te voy a plantear una temática. ¿Recuerdas la anterior clase que habíamos escuchado a Eduardo Galeano? Unas frases como: sueñan las pulgas con comprarse un perro, sueñan los nadies con salir de pobre. Y te había dejado unas preguntas, ¿verdad? Que respondas qué sentimientos te trae, quiénes son los nadies. Pues los nadies son aquellas personas, como su nombre lo dice, que no son nadie en la sociedad, que no aparecen, son ninguno. Y por más que busquen la buena suerte, por más que hagan una serie de rituales, no pasan de ser nadie. ¿Será que está así? Pues vamos a ver lo que opinan algunos expertos a lo que es la desigualdad. ¿Será que existe la desigualdad en el mundo? Veamos lo que nos dicen. Así funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada. Nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy, son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres, cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez.
Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Se puede y se debe luchar para cambiarlo. No alcanza con quejarse. Ahora que hemos visto cómo funciona el mundo y lo que es la desigualdad, no te voy a pedir que creas en la información que te he dado. Es momento de poner en práctica el pensamiento crítico. Analiza, reflexiona, investiga, evalúa al respecto antes de dar una opinión si estás a favor o en contra de lo que te acabo de plantear. Y relaciónalo con el texto de la anterior clase que era los nadies. Veamos qué relación tienen y cómo vamos a poner en práctica el pensamiento crítico. Te voy a esperar en una próxima cita para dar otro paso más adelante y ver cómo empezamos a redactar nuestra opinión acerca del pensamiento crítico. Hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.